Shalom. Este es el capítulo final de la serie La Torá Escondida. Quiero decir que para mí era muy importante compartir esta serie principalmente con mis familiares y amigos cristianos y de esta manera poder mostrarles a ellos cómo es que en el cristianismo la Torá por mucho tiempo ha permanecido escondida. Así como lo estoy diciendo, solamente escondida. Y si la Torá quedó escondida fue porque se creó una teología en contra de ella, que no solamente la opacó, sino que terminó por ocultarla y sepultando juntamente con ella todos los beneficios y las bendiciones que podemos obtener a través de ella. Entonces mi intención en esta serie era poder sacar a la luz ese libro que estaba escondido y decirles, hey, oigan, la Torá nunca ha sido abolida, la Torá sigue vigente. De hecho, el Señor Jesús nunca la abrogó, Él fue un fiel observante de la Torá. Yo sé que esto que estoy diciendo puede ser un impacto muy fuerte, principalmente para quienes tienen muy arraigada la idea de que ya no es necesario guardar la ley de Moisés, pero créeme que lo entiendo perfectamente, porque yo también pasé por esa situación en la que toda esta información era algo que sacudía mi mente todas las noches. Estaba completamente intranquilo y le pedía constantemente al Señor que Él me ayudara a comprender este estudio y que Él me encaminara hacia la verdad. Fue entonces como empecé a cuestionarme y decir, a ver, si yo como cristiano, es decir, seguidor de Cristo, al cual yo le llamo Señor y Maestro, ¿cómo es posible que a Él yo lo considere como mi Señor y como mi Maestro y no haga lo que Él hizo? Porque leyendo los evangelios con mayor detenimiento, empezaba a percatarme que Él guardaba fielmente la Torá. Por ejemplo, Él usaba tzitziot. ¿Y qué son los tzitziot? Bueno, los tzitziot son estos hilos trenzados o flecos que dice la Torá que nosotros los varones tenemos que colocar en una de nuestras prendas y que sirven como una señal o un recordatorio de todos los mandamientos de Dios. Y vemos que el Señor Jesús usaba estos flecos en las esquinas de su manto. Sin embargo, a nosotros como cristianos nunca se nos enseñó a usarlos. De hecho, considero que en el cristianismo este mandamiento es algo así como innecesario, irrelevante, que no tiene sentido. Nunca alguien se sube a un púlpito a predicarlo para después coger el mandamiento. Por supuesto que no, se pasa completamente por alto. Ok, vamos a suponer por un momento que este mandamiento no tiene relevancia alguna. Vamos a suponer nada más, porque vaya que sí la tiene. Ok, vamos a decir que eso ya no es necesario, lo vamos a pasar por un momento. Pero si seguimos leyendo los evangelios nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús celebraba todas las festividades que dice el libro de Levítico capítulo 23 que se tienen que guardar. Él las celebraba. ¿Y cómo es posible que ahora uno lea esos versículos y no los tome ni siquiera en cuenta? No tome en cuenta ni siquiera el calendario del cual se está hablando, porque uno empieza a leer la Biblia, Levítico 23, y empieza ahí a decir todas las festividades, y dice, bueno, a los 14 días del mes primero, entre las 2 tardes, Santa, y empieza a decir allí qué festividad se tiene que celebrar durante todo el año. Pero tú volteas a ver el calendario que tienes en la pared ahí colgado. Bueno, aquí dice la Biblia que a los 14 días del mes primero, a ver, 14 del mes primero a 14 de enero. ¿Será que el 14 de enero entonces? Pero aquí dice que el mes de Aviv. Caray.
¿No querrá decir el Señor el mes de abril? A ver, ¿cómo está así? Entonces es cuando tú te das cuenta de que hay dos calendarios completamente distintos. Uno que está colgado aquí en la pared y uno que está en la palabra de Dios, uno que está en la Biblia. Y aquí es donde empieza a estar sospechoso este asunto. Aquí hay monje encerrado. ¿Por qué hay dos calendarios? Alguien le metió mano aquí a la historia. Y toda esta situación se colapsa cuando veo que el Señor Jesús guardaba el Shabbat, es decir, el día de reposo. Pero uno como cristiano guarda un día completamente distinto al séptimo día. Uno guarda el primer día de la semana, al cual lo llamamos domingo y decimos que ese es el día del Señor. Algo está pasando aquí. ¿Cómo es que dice la Biblia que Él todos los días de reposo, todos los Shabbat, Él acudía a la sinagoga, Él se reunía, y no solamente eso, sino que se reunía para leer la Torá? Y dice el texto que como de costumbre, es decir, que no lo hacía simplemente de vez en cuando o para congraciar con alguien y quedar bien con los hombres. No lo hacía de esa manera, él lo hacía de una manera habitual, porque él guardaba la Torá de acuerdo a sus indicaciones. ¿No será que se está cumpliendo la profecía de Daniel 7:25, donde el profeta dice un poco antes que hay 4 bestias y que la última es más espeluznante que las anteriores, y nos habla de 10 cuernos y que luego sobresale un cuerno, ¿verdad? Y que derriba a otros 3, etcétera? Que nosotros sabemos perfectamente que la bestia es un imperio, ¿cierto? Y que el cuerno nos está hablando de reyes, de personas o líderes, ¿no?, de ese imperio, que con autoridad, porque también el cuerno nos habla de autoridad, con una supuesta autoridad, este cuerno iba a empezar a hablar palabras contra el Altísimo. Y mucha atención, Daniel 7:25 dice que una de sus maquinaciones, uno de sus objetivos, él iba a pensar muy seriamente en cómo cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué tal? Él iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Y hay que prestar atención porque esa palabra tiempos, que aparece en ese versículo, en hebreo es la palabra moadim, y que tiene que ver propiamente con las festividades que el Señor invita o cita en Levítico capítulo 23. ¿Qué tal? Entonces, ya podemos empezar a deducir quién es ese imperio que te dijo que ya no tenías que guardar el calendario bíblico, sino que ahora tenías que guardar este calendario. El gregoriano. Gregoriano. ¿De dónde viene esa palabra gregoriano? ¿No será del Papa Gregorio? ¿No te suena? O sea que hay un papa, hay un líder de un imperio que te dice, este calendario ya no, y ahora este sí. Y son todas estas festividades. Y ahora son estos días que hay que guardar, y ahora son estos días que hay que observar. ¿Cómo? ¿Y nosotros nos estamos sujetando a eso? ¿Cómo así? Todo está más que claro. Hay un imperio que nos removió el calendario, nos removió la Torá con toda la intención y de manera deliberada, y aún así nosotros dijimos amén. Increíblemente. Y mucho más porque a pesar de que yo tenía frente a mí toda esta información e investigaba al respecto, con todo eso yo me seguía resistiendo y decía, no, pero es que, ¿qué va a pasar, no? Mi estatus como cristiano. ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué van a decir mis hermanos, la iglesia? ¿Qué va a pasar, no? Mi reputación de obrero o colaborador del ministerio, y todo esto se complicaba
hasta que me di cuenta de una cosa, que la verdad o el descubrir la verdad, lo único que me puede pasar es quedar libre. Y lo supe cuando me topé con una historia en la Biblia, que cuando la leí, supe perfectamente que era Dios hablando a mi vida. Era el Señor tratando directamente conmigo. Esa historia, quiero decirte que me llenó de luz, era una luz tan intensa, tan fuerte, que puedo decir que me pasó algo así como el apóstol Pablo. Me tumbó de mi caballo. Porque yo estaba montado en mi orgullo, montado en mi estatus, montado en mis supuestas convicciones, montado en mi sana doctrina, ¿no? De aquí nadie me mueve, estoy firme, pero esa luz, ese conocimiento que el Señor me mostró en esta historia, hizo que me tumbara de todas esas cosas en las cuales yo iba montado. La historia que hoy te quiero compartir, dice la Biblia que había un niño, era un príncipe, hijo de un rey, por lo tanto era un principito, ¿no? No es la historia que nos cuentan popularmente en la escuela, este es otro principito, ¿ok? Que dice la Biblia que quedó huérfano, ya que su padre, rey de Judá, fue traicionado y en una emboscada le provocaron la muerte. Este rey murió a los 24 años, muy joven. Por lo tanto, su hijo mayor, el heredero al trono, quedó huérfano a los 8 años. Y si uno escucha esta historia así sin saberla del todo, uno como que de pronto pensaría, pero qué tristeza, qué lamentable situación, ¿no? Pobrecito del niño, quedó huérfano. Qué injusticia, Dios, ¿por qué lo permites? ¿No? Cosas por el estilo. Pero si tú sabes los antecedentes de esta historia, sabrás perfectamente que lo mejor que le pudo haber pasado a ese niño fue que su padre muriera. Porque dice la Biblia que Amón, rey de Judá, padre de este niño, era un hombre perverso, malvado, idólatra. Mucha atención con esas características, porque en realidad no las estoy exagerando, son características que la Biblia muestra con respecto a este varón, a este rey de Judá, y que hacía cosas perversas, cosas malas ante los ojos de Dios, y el Señor decide quitarle la vida. De hecho, muere muy joven a los 24 años y esto provoca que el heredero del trono sea apenas un niño de 8 años de edad. Y quizás ya sabrás que te estoy hablando de Josías. ¿Y por qué fue lo mejor que le pudo haber pasado? Porque Dios sabía perfectamente que si este niño crecía con el ejemplo de su padre, Amón, él iba a crecer y en el momento que él tomaría el reino, él sería igual o peor que su padre. Y es que así había sucedido con Amón. Él había recibido solamente el ejemplo de su padre Manasés, rey de Judá. Dice la Biblia que cuando Manasés empezó a reinar, es decir, abuelo de Josías, él empezó a introducir a la fe hebrea dioses falsos, dioses extraños. Y le dijo al pueblo que ahora tenía que sacrificar a ellos. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un rey convenza a un pueblo que es monoteísta en que ahora tiene que adorar a otros dioses? No sé si les dijo, miren, vamos a adorar a nuestro Dios, pero estas son sus representaciones. No sé, posiblemente podemos pensar en su tiranía, en su dictadura y forzar a la gente a adorarlos, pero ¿saben qué fue lo que hizo para convencer al pueblo o para hacer que el pueblo adorara a dioses extraños? Simplemente lo que hizo fue quitar la Torá. ¿Qué te parece?
Vaya astucia, ¿no? Les quito la Torá, donde dice que no hay que adorar dioses extraños, y les pongo dioses extraños. Y prácticamente lo que hace Manasés fue esconder la Torá. Claro, esconde la Torá y deja sin instrucción al pueblo. Que cuando el pueblo se queda sin instrucción, no dijo nada. Debió haber levantado la voz. Debió haber dicho: ¡Ey, esos no son nuestros dioses! ¿Qué te pasa, Manasés? Sin embargo, ellos adoraron y sacrificaron a esos dioses de acuerdo a la voluntad del rey. Así que para introducir la idolatría necesitas eliminar la Torá. ¿Te suena familiar eso? ¿Quién fue lo que hizo tal cosa? No la misma bestia, el mismo imperio que trató de remover la ley, fue la que introdujo un montón de idolatría y un montón de prácticas paganas. Así que lo que podemos ver aquí es que la combinación de un pueblo ingenuo con la tiranía de un rey hace que se forme una nueva religión. Te repito esa. La combinación de un pueblo ingenuo junto con la tiranía de un líder provoca que se forme una nueva religión. Así es como se suscitan todas las religiones. Gracias a la ingenuidad de un pueblo y la tiranía de un líder. Y de esa manera Manasés hizo su propia religión. Y en todo ese tiempo de su reinado y el reinado de su hijo Amón, el pueblo permaneció en idolatría. Hasta que ese niño de 8 años llamado Josías hereda el trono. Claro que un niño para esa edad no tiene la capacidad intelectual, emocional, espiritual para gobernar a un pueblo, por lo tanto es de suponer que quedó bajo tutela y en asesoría de alguno de los sacerdotes, quien seguramente también empezó a decir que alguna vez, en algún tiempo, el pueblo de Judá no era politeísta. Le empezó a decir: no, mucho antes de tus abuelos. No, el pueblo antes adoraba a un solo Dios y el niño iba creciendo con esa idea, con ese sueño de un día reencontrarse con el Dios de su padre David, de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y fue a la edad de 16 años que él decidió tomar las riendas de su reinado y empezó bien. Porque dice la palabra de Dios que empezó a buscar a Dios de todo su corazón. Y la Biblia dice, empezó a buscar al Dios de su padre David. Así que él no empezó a buscar a los dioses de su padre Amón o los dioses de su padre Manasés, sino que él buscó al Dios de su padre David. Y cuando él estaba buscando al Dios de su padre David, obviamente en su corazón sabía perfectamente que los dioses que estaban allí en Judá eran falsos. Y decía, aquí están las cosas muy mal, tenemos que erradicar esta idolatría. Y fue a la edad de 20 años que él empezó ya una lucha directa contra la idolatría del pueblo de Judá y empezó a quitárselos. Pero lamentablemente o tristemente, para Manasés fue más fácil ponerle los dioses al pueblo que Josías quitárselos. El pueblo seguía con sus idolatrías, seguía adorando a sus dioses en dioses altos. Josías le quitaba a sus dioses y ellos se iban a otro lugar a hacer sus cultos paganos. Bueno, me quitas aquí mi estatua, me quitas aquí mi ídolo, bueno, entonces busco otro lugar y me hago otra estatua para adorarla. Y Josías batalló. Fue a la edad de entonces de 26 años, cuando él seguía luchando contra la idolatría, buscando a Dios, puso sus ojos y se concentró en el templo. Ese lugar donde le fue dicho a Josías que allí antes se posaba la presencia de Dios, que ahí se hacían los cultos, que ahí era el lugar de encuentro con el Dios de Israel. Pero ahora estaba abandonado, los muebles del templo arrinconados y en los atrios de ese templo un montón de ídolos. ¡Qué barbaridad! Pero entonces él dice, si restauramos ese lugar, si quitamos los ídolos que están en el atrio,
si restauramos ese lugar y lo buscamos a Él, Él se allegará a nosotros. Entonces, solamente un corazón de esa naturaleza puede iniciar una restauración. En ese mismo lugar donde Dios dijo que sus ojos iban a estar día y noche, que Él iba a escuchar incluso la oración que haría su siervo allí. Entonces Josías inicia la restauración y recoge dinero del pueblo y lo invierte en la reparación del templo. Cuando él manda a los hombres a repararlo, a restaurarlo, entre ellos algunos de los sacerdotes y de los escribas, dentro del templo empiezan a acomodar los muebles, empiezan a limpiarlos, empiezan a reparar los muros, empiezan a quitar los ídolos. De repente, el sacerdote llamado Hilcías se da cuenta que en algún escondrijo por allí, cubierto con un montón de cosas, algo le llama la atención y dice, allá hay algo muy raro, ¿qué será? Y dice la Biblia que saca aquello que estaba escondido y dice, ¿pero qué es esto? Si se trata de la ley de Moisés. Y grita y dice, oigan, encontré la ley que Dios le dio a Moisés, aquí está, mírenla, y la extiende y se la da al escriba Safán. Y Safán toma el rollo de la ley y lo empieza a leer y dice, es cierto, es la ley, es la Torá, hemos encontrado la Torá en el lugar, aquí había estado siempre, pero no habíamos venido. Ahí había estado siempre, pero no habían ido. Así es. La Torá siempre ha estado en el mismo lugar. Uno es el que no va a ella. Entonces ellos empiezan a decir entre sí, ¿qué vamos a hacer? Esto lo tiene que conocer el rey. Vamos a llevárselo al rey. Y entonces Safán llega con el rey y le dice, mira lo que pasó. Estamos reparando el templo y mira lo que encontramos. Mira lo que hallamos. Es el libro de la ley. Me lo dio Hilcías. Y el rey en su trono dice, empieza a leerlo. Y Safán empieza a leer el libro de la ley. El libro que Dios le dio a Moisés y a su pueblo. Bereshit bara Elohim, lo empieza a leer desde el principio, línea por línea, verso por verso. En el momento cuando Safán está leyendo ese libro, Josías está atento a las palabras. Él había buscado intensamente a ese Dios, el Dios de ese libro, el Dios de su padre David, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él lo había buscado por mucho tiempo y ahora lo estaba encontrando en las líneas de ese libro. Y empezó a escuchar, y cuando lo estaba escuchando su corazón se emocionaba, se alegraba. Y seguramente cuando Safán llegó a la escritura, cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, no te harás imagen de ninguna semejanza que esté en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. Seguramente cuando le escuchó eso se levantó de su trono, completamente impactado por lo que había escuchado, desgarra su vestidura y dice, hemos pecado. El pueblo ha pecado, mi padre ha pecado, mi abuelo pecó e hizo que el pueblo pecara, hemos pecado. Se separó de su trono por un momento y le dijo a los escribas, le dijo a los sacerdotes, manden a llamar a todos los ancianos, manden llamar a todos los varones de Judá, reúnanlos en Jerusalén, porque es necesario que todo el pueblo escuche lo que está escrito en ese libro. Es necesario que ellos sepan que este es el Dios de nuestros padres, este sí es el Dios, no son todos esos dioses a los cuales ellos adoran y les gusta servir, no son. En ese momento Josías se pronuncia ante el pueblo y dice, este es el libro de la ley. Y en ese momento lo que hace Josías es
provocar, inducir al pueblo a guardar la Torá. No las leyes que su abuelo había impuesto o su padre Amón alcanzó a imponer, sino solamente la ley de Dios. Y el pueblo empezó a buscar a Dios de una manera impresionante. Cuando leí esta historia, sabía perfectamente que así estamos nosotros hoy en día. Así exactamente igual. Cuando yo estaba escuchando esta historia, sabía perfectamente que el Señor me estaba diciendo: la ley sigue vigente, la ley no está abrogada. Hubo alguien que la quiso remover, hubo alguien que la quiso quitar, pero siempre ha estado allí, escondida. En el mismo lugar, escondida, pero nosotros no habíamos hecho algo por buscarla. Hasta que alguien decide buscar la Torá, decide: voy a buscar información al respecto, voy a buscar a ver si es verdad lo que me están diciendo, que la Torá sigue vigente. ¿Cómo así? Voy a investigar. Y si tú empiezas a buscar de todo tu corazón y empiezas a procurar restaurar tu comunión con Dios, el Señor va a salir a tu encuentro. Escúchame, el Señor va a salir a tu encuentro y les muestra su Torá y les dice: aquí estoy, aquí estoy. Cuando empezaba a leer la Torá, cuando empezaba a ver cada línea de la Torá, igual que Josías, mi corazón se removía, mi corazón empezaba a temblar y decía: hemos pecado, mi padre ha pecado, mi madre ha pecado, yo he pecado, toda la iglesia vive pecado, porque no queremos obedecer su Torá. Si ahí está, si ahí lo dice, ¿por qué le cambiamos? ¿Por qué le modificamos? ¿Por qué le añadimos? ¿Por qué le quitamos a su Torá? Yo pensaba removerme en mi corazón y decía: Señor, y desgarrar como Josías su vestidura. Yo desgarraba mi corazón y decía: Señor, gracias, porque encontré tu Torá, ya no está escondida para mí. Y ahora quiero compartirla. Por eso el motivo de poner una cámara enfrente de mí y empezar a hablar, por querer compartir algo que está en mi corazón, que me llena de gozo, que me llena de alegría, que yo quisiera que todos juntos ahora procuráramos guardar cada uno de los mandamientos que están allí escritos. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mis amigos, mis familiares, la iglesia. No me importa mi estatus ahora, no me importa mi reputación cristiana, mi ministerio cristiano, me importa que conozcas la verdad, me importa que te llegues al verdadero Dios de Israel, no el Dios romano que nos han inventado, no las fiestas romanas que se han inventado, sino las fiestas de la Torá. Los días que dice la Torá que hay que guardar, los mandamientos que dice la Torá. ¿A quién quieres tú representar en esta historia? ¿A Manasés? ¿Quieres representar a Manasés? Un hombre que hizo a un lado la ley de Dios para imponer la suya. ¿Quieres seguir imponiendo tu voluntad? ¿Quieres seguir imponiendo tus propias leyes? Solamente un hombre perverso quita la ley de Dios para imponer su propia voluntad. ¿Quieres ser como Manasés? ¿O quieres tú representar en esta historia al rey Amón, que solamente siguió el ejemplo de su padre? Y que a lo mejor ahora tú dices: no, es que yo voy siguiendo lo que me inculcó mi papá, lo que me inculcó mi abuelo, lo que dice mi pastor, lo que dice mi obispo, lo que dice mi apóstol, lo que dice mi profeta, o lo que dice una constitución. ¡No! No es lo que diga una constitución, es lo que diga la palabra de Dios.
Pero es que aquí dice en el artículo tal cual, la constitución del pueblo de Dios es la Torá. Esa es la constitución, eso es lo que dicta que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Bajémonos de nuestro caballo, dejemos que el Señor nos tumbe con su luz, con su Torá. Ya no sigamos las voces de los extraños, escuchemos la voz de Dios que está vertida en la Torá. A la ley, a la Torá y al testimonio, cualquiera que no hable conforme a la Torá es porque no le ha amanecido. ¿Por qué quitamos la Torá? ¿Por qué la hacemos a un lado? ¿O quieres tú representar a Josías, que buscas a Dios de todo tu corazón, que luchas contra el pecado, que no importa si eres joven o la edad que tengas, que empiezas a buscar a Dios de todo tu corazón y procuras la restauración de tu comunión con Dios? Si así lo haces, estoy seguro que el Señor saldrá a tu encuentro y te dirá: aquí estoy, obedéceme, estos son mis mandamientos. Y si tú los recibes, al igual que Josías, vas a querer compartirlos inmediatamente, como yo quise compartirlo ahora contigo. Tú decides. Shalom.